Empezamos en este momento la mesa de diseño curricular para la enseñanza del derecho. Hay algunos expositores que se vincularán a la mesa en el transcurso de los siguientes minutos. Pues bien, dado el tiempo, vamos a establecer una regla de 15 minutos por exposición. O sea, cada equipo tendría 15 minutos, luego daremos unas intervenciones al público. Ahora bien, la mesa, repito, se llama Diseño Curricular para la Enseñanza del Derecho. Yo soy el moderador, Andrés Botero, y siguiendo el orden propuesto por la agenda que nos entregan desde la organización, pues la primera conferencia vendría a ser la misma, la primera charla. Intentaré ser lo más corto posible para poder dar paso a las intervenciones de mis colegas que me acompañan aquí en la mesa. Muchas gracias. ¿Y ahora qué hago? No, perfecto, ya lo entendí perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a trabajar realmente es un estudio de caso que realicé con mi equipo de investigación el año pasado en la Universidad de Medellín con un grupo control realizado este año en la Universidad Industrial de Santander, donde yo soy profesor de Filosofía del Derecho. Me presento, yo soy Andrés Botero, soy profesor, repito, de Filosofía del Derecho en la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Mis campos de investigación es la historia, la filosofía del derecho y filosofía del derecho en sentido estricto. Pues bien, esto es un estudio de caso sobre cómo enseñar una parte específica del pensum de filosofía del derecho denominado el justnaturalismo cosmológico. Pero el justnaturalismo cosmológico es una escuela del pensamiento filosófico que explica cómo era la cultura helénica, cómo funcionaba o qué concepciones tenían culturalmente hablando de lo que se entendía por derecho, repito, en la cultura helénica. Dentro del justnaturalismo cosmológico, pues rápidamente explico en qué consiste esta escuela para explicarles el estudio del caso a partir del cine. El justnaturalismo cosmológico sostiene que existirían 4 grandes categorías con las que se puede analizar el fenómeno jurídico en la cultura griega, que sería el concepto de physis, el concepto de nomos, el concepto de cosmos y el concepto de caos. Sintetizando, la polis, que es el centro de la acción política de la cultura helénica, la polis está justo en la mitad de estas cuatro fuerzas, llamémoslo así. Physis podríamos traducirlo como las normas morales religiosas que son impuestas. Nomos serían las normas morales religiosas que son construidas por lo humano, por la polis. El cosmos vendría a ser el orden deseado y el caos, el desorden maldito. Según sintetizando, claro está que este pensamiento es mucho más complejo de lo que yo aquí lo estoy haciendo, sintetizando, cuando la polis produce un nomos, el nomos está acorde con la physis, se produce el cosmos. Esto es, que cuando la polis obedece una norma propia y esta norma propia esté acorde con las normas dadas, con las normas de la divinidad, pues la divinidad bendice a la polis. O en caso contrario, cuando la polis, mediante su nomos, transgrede la physis, se produce el caos es la maldición, se liberan las erinias y se provocan las desgracias. Es una explicación demasiado simple para un pensamiento tan complejo, pero con esto me sirve para lo que yo quiero exponer a continuación. ¿Cómo exponer esta escuela en el campo de la jusfilosofía? Pues bien, tradicionalmente esta escuela se expone en los pensum, en los currículos de filosofía del derecho, utilizando la sugerencia hegeliana de remontarse a Edipo Rey y a Antígona. Resulta que en The Rechtsphilosophy, en el texto de Hegel sobre filosofía del derecho, Hegel considera que la obra cumbre que permite explicar el paso de la familia a la polis, es decir, la evolución del espíritu objetivo, es Antígona. Una vez Hegel propuso esto en la primera mitad del 19, que Antígona era el texto de filosofía del derecho más antiguo en el mundo, pues entonces en todos los pensum de filosofía del derecho, si me permite hacer este pequeño salto histórico, se implementó la lectura de Antígona como una lectura obligatoria, pues Hegel dijo que era el primer texto de filosofía del derecho. Ahora bien, los post-hegelianos, y altamente influidos por la jurisprudencia de conceptos, interpretaron, o teniendo el deber, por así decirlo, de interpretar Antígona, consideraron o interpretaron Antígona desde la visión de que Creonte sería el vil positivista y Antígona la bendita justnaturalista. Ahora, esta interpretación es profundamente anacrónica, terriblemente anacrónica. Ningún filólogo griego podría aceptar esta interpretación.
pero así fue como se nos vendió Antígona desde que Antígona entró a los pensum de la Facultad de Derecho en la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, eso es un anacronismo, pero bueno, no estoy aquí para criticar anacronismo, simplemente para decir cómo se ha vendido la idea de Antígona. Y en todos los pensum, en la indagación que nosotros hicimos, siempre se pone a leer Antígona. El problema es que el estudiante de Derecho de finales del XIX y de principios del siglo XX tenía unas capacidades adicionales para leer la obra de Antígona que no tienen nuestros estudiantes actuales. Es por ello que nosotros establecimos, cuando yo dirigí el área de Filosofía del Derecho, establecimos una estrategia o sugerimos una estrategia, pues no la impusimos porque sería violar la libertad de cátedra, pero yo como director del departamento le sugerí a mis docentes, y yo mismo lo apliqué en mis cursos, de no volver a poner a leer Antígona, sino exponer la escuela del naturalismo cosmológico a partir de 2 obras cinematográficas. La primera es Edipo Rey, de Pasolini, de quien por demás hace poco celebramos un aniversario más de su trágica muerte. Una obra cumbre esta de Edipo Rey, es una obra de 1967, que si bien hay partes donde Pasolini es profundamente creativo, es, en términos generales, muy fiel a la obra. Claro está que, y Pasolini, que siempre se ha caracterizado por tener un cine donde la lírica de la imagen es mucho más importante que el guión. Y la segunda película con la que intentamos exponer esta escuela a los estudiantes es una película colombiana, Edipo Rey. Es una película de 1996 con una dirección de Jorge Ari Triana, que considero que es uno de los mejores directores de cine de Colombia, y un guión de nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, en el contexto del conflicto armado colombiano. Entonces intenta recrear la obra de Sófocles, de Tampo de Edipo Rey y con algunos elementos de Antígona en el conflicto armado colombiano. Y a partir de las 2 películas enseñar la escuela del naturalismo cosmológico. Ahora, ¿qué era lo que pretendíamos enseñar a partir de estas 2 películas y ya no desde la obra en sí de Sófocles? En primer lugar, lo leo acá porque no veo. Mis gafas no me permiten ir tan lejos. Lo primero que queríamos enseñar a los estudiantes es que había una interpretación tradicional, que es la dominante de Antígona, en el que, repito, se habla de un Creonte positivista malvado y una Antígona bienhechora y naturalista, una visión muy bondadosa por demás del derecho natural. Y lo que pretendíamos enseñar a los estudiantes es que esta es una visión tradicional que se opone a la visión genuina, a la visión propia que ha reconstruido la filología helénica, en el que tanto Antígona como Creonte pelean desde la fisis. Es decir, enseñamos las 2 visiones, la visión post-hegeliana y la visión filológica genuina. No voy a detenerme más en esto porque esto no es clase de Antígona, pero por lo menos era como, estoy haciendo el marco del estudio de caso que hicimos. También era explicar quién era Creonte, y era a partir de unos talleres ponerle a los estudiantes a que reflexionasen sobre quién era Creonte. Si Creonte era un malvado personaje o si Creonte era, cómo podríamos interpretarlo. Es decir, darle ese reto a los propios estudiantes de que a partir de las 2 obras se indagasen sobre si la interpretación post-hegeliana o interpretación tradicional de Creonte había sido justa o no con este hombre. Y también se aprovechaba para trabajar un tema de ética con los estudiantes en el sentido del concepto de heroicidad de Sófocles. Aquí sí tengo que explicar un poco más. Sófocles, a partir de sus obras, está proponiendo un concepto de héroe completamente distinto al que encontramos en Homero. Mientras que el héroe homérico es un héroe militar, es un héroe que por la ira es capaz de destruir un mundo, es un héroe basado en la fuerza física y en la capacidad de entronizarse con su voluntad. El héroe sofocliano es un héroe que se somete a la polis, es un nuevo concepto de héroe, pero es un héroe que se somete a la polis, a diferencia del héroe de Homero, pero es un héroe que lo asume con dignidad, con la cabeza en alto. Sófocles lo que le está diciendo a sus conciudadanos es que al que hay que aplaudir es aquel que se somete al nomos, es aquel que baja la cabeza ante la polis, pero asume su destino con entereza. Es un nuevo concepto no militar, sino que es un concepto cívico de lo que significa ser ciudadano.
Una nueva apuesta por la civilidad, una nueva apuesta por un nuevo concepto de polis, que es el que le toca a Sófocles. Recordemos que Sófocles aparece con sus obras justo en un momento crítico de la democracia ateniense. Y hay que entender por qué Sófocles le está diciendo a los atenienses que el hombre a ser respetado en la polis no es el guerrero que lo transgrede todo, sino es el que se somete humildemente a la polis, pero es capaz de mirar al destino, incluso al destino funesto, a los ojos. Es una nueva concepción de héroe, y a partir de esto tiene consecuencias éticas tremendas, es decir, al estudiante qué significa ser héroe, y más en contextos culturales como el colombiano, donde continuamente le están diciendo a nuestros jóvenes que la heroicidad está pasando por manos del narcotráfico, de la cultura del narcotráfico, tanto a las mujeres como a los hombres, que el joven tiene que padecer eso muchísimo en Colombia. Aquí hay un nuevo criterio ético, es decir, no solo utilizamos las películas para la formación cognitiva de qué es filosofía del derecho, sino incluso para mensajes éticos. Pasando rápidamente, en el estudio de caso encontramos los siguientes. Fue una apuesta muy arriesgada y profundamente criticada con nuestros estudiantes dejar de leer directamente la obra de Sófocles. Esto tiene unas ventajas y desventajas que las que yo quisiera aquí enlistar. La primera, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el cine y cuáles serían las ventajas de utilizar la obra literaria? La primera es que hay que reconocer que nosotros tenemos hoy día estudiantes más visuales que de la lectura. Y en este sentido, cuando utilizamos la estrategia del cine con nuestros estudiantes para un tema tan complejo como es el naturalismo cosmológico, logramos un efecto que para ellos es importantísimo: entretenimiento. Estas dos películas logran entretenerlo, no tanto la de Pasolini, pero por ejemplo de Edipo Alcalde, como está en el contexto del conflicto armado colombiano, hay muchas escenas de acción, y esto ha logrado que el estudiante se entretenga, digámoslo de cierta manera, y permítame utilizar esta expresión, lo engancho en la silla. Logro que esté allí, y una vez esté allí, pues ya vienen otros procesos pedagógicos. Otra ventaja de utilizar las películas es que se gana tiempo. Los currículos, y esto no es un problema colombiano, sino que es transversal a muchas culturas, los currículos tienden a achicarse. Ya todos sabemos que incluso ya se está hablando de crear un programa de derecho pensado a 3 años como algo transversal, algo transnacional. Los currículos se achican, cada vez son menos créditos, cada vez son menos horas de clase. Y constantemente a los jefes de departamento nos piden, vayan eliminando temas. Pues esto entonces implica una presión muy fuerte sobre el propio currículo de cada asignatura, y yo a partir de este ejercicio logré liberar algunas horas de clase en la exigencia continua de cada vez dar menos. Que bueno, eso ya es otro tema para hablar, aquí no lo podré juzgar. El otro asunto, la otra gran ventaja de ver cine, tiene que ver con que las películas, a diferencia de la obra de Sófocles, permiten la pertinencia del conocimiento. Recordemos que en pedagogía la pertinencia es una función fundamental. La pertinencia es ofrecer conocimiento en el entorno del estudiante. En este caso, las dos películas, tanto la de Pasolini como la de Jorge Ari y Triana, son películas más cercanas al estudiante que la propia obra de Sófocles. En Pasolini hay continuamente un regreso a la Italia del siglo XX. Hay escenas, en la obra de Pasolini, si bien está inspirada en la Grecia antigua, hay momentos en la trama en la que se remontan al siglo XX, y en el caso de Edipo Alcalde, la película de 1996 de Jorge Ari y Triana, pues está el tema del conflicto armado colombiano. Entonces se logra un conocimiento pertinente sin renunciar a la estructura básica de la obra de Sófocles. También otra ventaja de utilizar el cine es el tema de que permite formar espectadores. El espectador de cine, o nadie nace sabiendo ver cine. Esto es una competencia que también debe ser enseñada y debe ser aprendida. Entonces, por ejemplo, en mis clases he aprovechado, y específicamente con la obra de Pasolini, para enseñar a los estudiantes conceptos básicos del séptimo arte como planos, fotografía, sonido, banda sonora. He podido entonces adicionalmente enseñar la apreciación de cine. Aquí permítame una nota de pie de página. Yo tengo un blog de cine, realmente el cine es mi pasión, y eso explica por qué me intereso también mucho por estos temas. Continuamente reseño cine y soy crítico de cine. Entonces yo aprovecho estos cursos para decirles, muchachos, observen este off, observen esta narración, observen este primer plano, observen este plano general, observen este 3/4. Les enseño cosas del cine que los estudiantes, es un valor agregado, ¿no? Y otra gran ventaja es que frente a la presión que estamos recibiendo de cada vez dar menos contenido, que es innegable, es mejor esto que nada,
porque incluso he visto ya muchos currículos que ante la presión de que cada vez pueden dar menos, entonces tienen que ir a eliminar escuelas. Y muchos han dicho, bueno, entonces más bien eliminemos esto para solo centrarnos en 2 o 3 escuelas de la Youth Filosofía. Entonces, pero ¿cuál es la gran desventaja? Es que al alejar al estudiante de la gran obra de Sófocles, se produce un alejamiento cultural. Y esto es serio, esto es un tema serio. La obra de Sófocles, permitir al estudiante que vaya directamente a la obra de Sófocles, tanto Edipo Rey como Antígona, le permite este concepto de la Bildung en alemán, de la paideia griega, de la formación humana de la que hoy día tanto se pide. Saber quién era Sócrates y haberlo leído es un conocimiento invaluable. Y tengo que reconocerlo, que se le está quitando esa opción al estudiante. Y la otra es que la literatura permite ciertas transferencias cognitivas que el cine no. Paradójicamente, a lo que se cree, la literatura permite mayores transferencias cognitivas que el cine. Porque en la literatura yo puedo detenerme ante una frase y profundizarla y reflexionarla y volver a ella. En el cine es un continuum que yo no puedo detener. En este sentido, la literatura tiene ventajas cognitivas diferentes al cine. Pero aún así, y a preguntarle a los estudiantes cuáles eran sus opiniones, los estudiantes en términos generales señalaron que preferían recibir la clase con cine en vez de literatura, entre otras cosas, porque para que ellos pudiesen entender toda la complejidad que hay detrás de estas 2 grandes obras de Sófocles, es necesaria una formación filológica muy importante. Y ya no hay tiempo para dárselas. Es decir, Antígona no se comprende con solo leerla. Antígona tiene grandes estudios detrás, se exige un conocimiento previo específicamente de la cultura helénica. Prácticamente Antígona es una obra que, si yo quiero que el estudiante la capte realmente como debería captarse, pues exigiría muchísimo tiempo. En cambio, pues con las 2 películas se gana tiempo. Y los estudiantes han aplaudido esta estrategia, dicen que a su vez señalan que es más pertinente, más cercano a su entorno. Este fue el estudio de caso que ya lo hemos trabajado, ya está cerrada esta investigación. Simplemente anuncio la que ya estamos en este momento en proceso. Es una investigación que me está generando a mí mucha expectativa, que espero presentarla el próximo año, que tiene que ver sobre cómo legalizar lo que en Colombia se llama el pastel o el machete, y aquí lo llaman el acordeón. ¿No es así, Enrique? El acordeón. Que lo estamos haciendo entre un profesor de economía, un profesor de derecho y mi persona, sobre estrategias de aprovechar esta herramienta fraudulenta pero pedagógica y volverla una herramienta pedagógica lícita. Es decir, enseñarles a hacer resúmenes cognitivos, resúmenes gráficos, resúmenes analíticos, entregarles las hojas previamente al examen, darles un tiempo prudente luego de una formación en resumen y decirles saquen la hoja y respondan el examen con base en la hoja. En este momento estamos en la prueba piloto, estamos haciendo una prueba piloto. Esto va a ser con estadística, va a ser con grupo control, incluso investigación empírica en el campo de la didáctica. Como le digo, en este momento ya hicimos todos los modelos iniciales, estamos en la prueba piloto con un grupo, y si esto nos arroja resultados, empezaríamos ya con 2 grupos, un grupo de control y 2 grupos de investigación en 2 meses aproximadamente, sobre los efectos de permitir al estudiante que pueda sacar un resumen, pero un resumen controlado desde los docentes. Ya estaremos esperando por ahí en noviembre tener resultados específicos de esta investigación, que es investigación empírica, que yo creo que es lo que nos hace falta muchísimo, hacer investigación empírica en el campo del derecho. Con esto termino mi sucinta exposición y muchísimas gracias a ustedes por su paciencia. Siguiendo el orden de la mesa, vamos con la ponencia denominada Los derechos humanos en la formación de los estudiantes de Derecho de México, a cargo de Antonio Reyes Cortés. Voy a leer un parte, usted me corregirá. Sí. Profesor Antonio Reyes Cortés es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor asociado categoría C de tiempo completo, definitivo en el área internacional, adscrito a la licenciatura en Derecho de la FES Aragón, vinculada al UNAM. Es profesor asignatura A definitivo en Derecho Internacional Público, adscrito a la licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES Acatlán de la UNAM. Profesor. Muy amable, muchas gracias.
Bueno, es un poquito diferente a lo que acabamos de escuchar, absolutamente. Bien, lo que yo vengo a proponer en mi ponencia es una especie de razones de facto y de jure que existen para efectos de que esto que llamamos como asignatura de derechos humanos sea una asignatura obligatoria, que no sea optativa definitivamente, y al decir obligatoria, pues que se lleve en las 1.136 universidades o escuelas e instituciones de educación superior en donde se imparte la licenciatura en Derecho en el país. Me di la tarea de analizar algunas de ellas a partir de lo que el propio Internet proporcionan y tuve la oportunidad de verificar a 736 de estas instituciones. Y bien, ¿por qué es necesario? ¿Cuáles son las razones de facto y de jure por las cuales debieran ser obligatorias estas materias? Y bien, la primera sería, para empezar, el número de alumnos, las edades de los alumnos que tenemos en la licenciatura, particularmente en las instituciones que trabajo, esto es en FES Acatlán y en FES Aragón, y por supuesto no puedo evitar la Facultad de Derecho. Tienen una edad aproximada entre los 18 y los 25 años de edad. Esto es, están iniciando su vida adulta. Esto es, están preparándose para salir de la mano con su pareja de la propia facultad. ¿Qué trae aparejado ello? Que si ambos, tanto él como ella, tuvieran información y conocimiento acerca de los derechos humanos, habría una gran posibilidad de que los mismos se difundieran dentro de las propias casas de cada uno de ellos. Y bien, pero ¿dónde resulta que las asignaturas definitivamente no son obligatorias? ¿Qué significa ello? Pues que cuando las instituciones de educación superior son capaces de imponerlas a través de un registro, el famoso REVOE, Registro de Validez Oficial de Estudios, entonces existirán. De lo contrario, no existen. Y bien, pasamos a nuestra primera diapositiva y en estas se expone lo siguiente. ¿Cuáles son los principales lugares en que se emplean los estudiantes de Derecho? Y entonces me di la tarea de buscar, y bien, en el Poder Judicial, tanto federal como local, pues donde resulta que desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el último secretario tienen obligación de ser abogados. Y bien, en los tribunales superiores de justicia de cada una de las entidades federativas les exigen también ser abogados, ser licenciados en Derecho. No es posible definitivamente ver y conocer al Poder Judicial si no es con la integración de abogados. Y luego después el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a partir de la Ley Federal de Administración Pública, Ley General de Administración Pública Federal, tenemos que la administración centralizada, la administración desconcentrada, la administración descentralizada, la paraestatal, los fideicomisos, etcétera. En todos estos, así como en las diversas procuradurías, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Procuraduría Social, la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, tanto a nivel local como a nivel federal, sin excepción, en todos y cada uno de los órganos que acabo de mencionar, no funcionan si no tienen una oficina jurídica que justifique legalmente su actuar. Y luego, el Poder Legislativo. No lo podemos imaginar a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y las cámaras de diputados de cada una de las entidades federativas si no es con la asesoría de licenciados en Derecho, esto es, de abogados. Me estoy refiriendo a los 3 niveles y los 3 ámbitos o áreas del gobierno mexicano, a nivel federal, a nivel local y aún a nivel municipal. Todos tienen una oficina jurídica. Entonces, ¿cuál es el principal lugar de empleo de los abogados? Pues el principal lugar de empleo es el gobierno. Y bien, y se vale que mencionemos cuando platicamos acerca de la violación de los derechos humanos, que solamente es el funcionario el que puede violar los derechos humanos. Y bien, y si el funcionario que puede violar los derechos, que puede imputársele la violación de los derechos humanos, no tiene conocimientos de los mismos, pues con mayor razón se hacen las imputaciones con mayor validez.
Y bien, ¿qué trae aparejado todo ello? Pues trae aparejado de que no tenemos la asignatura de derechos humanos en forma obligatoria para efectos de que sea derramada en toda la sociedad. ¿A partir de quién? Pues a partir de los abogados. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen la posibilidad de control gubernamental particularmente. Y luego, es importante la materia de derechos humanos en la licenciatura de Derecho. Y decimos, por supuesto que es importante. ¿Qué ha pasado? Pues si estamos hablando que los principales funcionarios en el entorno que acabo de mencionarlo son abogados, ¿a qué se deberá entonces que hemos sido demandados, creo que hasta en 7 ocasiones, hemos tenido sentencias en contra de México por violación de derechos humanos? Se oye muy feo, pero ahí están los datos, ahí están las estadísticas. ¿Qué trae aparejado ello? Pues que a lo mejor no existe conocimiento de los mismos, ni práctica, definitivamente. Y bien, pero además, ¿qué trae aparejado ello? Que existen comités internacionales del Sistema Universal que han emitido recomendaciones en materia de derechos humanos. ¿Y cuántas le encontré? 548 recomendaciones de dicho sistema en 9 años. Esto es que es absolutamente malo, feo, las imputaciones que han estado haciéndose al Estado mexicano, y ya no me refiero en particular al gobierno, porque al fin y al cabo lo forman todos. Y bien, ¿qué tenemos no hace mucho? Ándale, ya no quiere. Es de este lado. Ándale. Entonces el anterior. Es a lo que me estaba refiriendo. Los comités internacionales del Sistema Universal de los Derechos Humanos han emitido 548 recomendaciones en 9 años. Y bien, les mencionaba, a partir del 10 de junio del año 2011, hay un nuevo paradigma del conocimiento y aplicación de los derechos humanos por el reconocimiento que se hace dentro de nuestra legislación a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos humanos. ¿Y qué dice el artículo 1 constitucional? Tratando de leer única y exclusivamente los primeros 2 párrafos. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Todas las autoridades. Y nos estamos refiriendo particularmente pues a los abogados. En esta. Y bien, voy a mencionar 3 ejemplos, pues que es el lugar en que trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir del año 2010, el 23 de junio del 2010, hay una modificación en el plan de estudios de la Facultad de Derecho, y aquí sí se hace una modificación y se pone en forma obligatoria. A partir de esta época tenemos la materia de derechos humanos aparte del de garantías constitucionales. Pero además existe una preespecialización. Y esta preespecialización en el área de derechos humanos, está en el 9º y en el 10º semestre. Pero además de ello, tienen materias optativas. Ese es el ejemplo 1, la Facultad de Derecho, que es lo que, valga la expresión, debiera ser. Y luego después, el que sigue, la facultad allá de la FES Aragón, Facultad de Estudios Superiores Aragón, también de la UNAM. Llevamos una preespecialización, le llaman en área internacional. La preespecialización en área internacional llevan materias de sistemas jurídicos contemporáneos, de derecho marítimo, derecho aeronáutico y derecho internacional de los derechos humanos. Exclusivamente, pero ojo, en forma optativa.
¿Qué significa ello? Que si los alumnos no quieren, no se inscriben en la misma. Ahora, ¿por qué es importante el que fuera obligatoria? Porque nos consta que a todos los, valga el adjetivo, los muchachos que están estudiando la licenciatura en Derecho, y como hace rato lo mencionaba, pretenden salir a tener un ingreso, pues las preespecializaciones a las que se ingresan son particularmente penal, civil, mercantil y administrativo. ¿Por qué? Porque en estas inmediatamente tendrán la oportunidad de tener ingresos. Y bien, pero en esta, en la del área internacional, definitivamente no hay posibilidades inmediatas de litigar, comillas en esa palabra, para efectos de tener ingresos. Y bien, eso es en lo que sucede en la FES Aragón. En la FES Acatlán, lo que hicieron fue cambiar la materia de garantías individuales y le añadieron la expresión derechos humanos y garantías. Y bien, ¿qué significa ello? Significa que le añadieron un par de fichas a la materia, a la asignatura, y con eso ya dicen que llevan derechos humanos. Desgraciadamente no es el caso. Y bien, ese es el otro ejemplo que me consta por cuanto que convivo y vivo de ellos. Y bien, tenemos dentro del país las universidades o instituciones públicas autorizadas por las propias Secretarías de Educación Pública para otorgar el registro de validez oficial de estudios. Son 14 instituciones públicas exclusivamente, no son más. La Universidad Nacional Autónoma de México diría, sí tienen en forma obligatoria derechos humanos por lo que hace la facultad, optativa por lo que hace Aragón y por lo que hace Acatlán, la esconden en la materia constitucional. Y bien, después otra institución de educación superior aparece el Instituto Politécnico Nacional, pero ahí no imparten la licenciatura en Derecho. La Universidad Autónoma de Baja California no llevan derechos humanos en forma obligatoria. La Autónoma de Ciudad Juárez la llevan en forma optativa. La de Coahuila no llevan derechos humanos. La de Chihuahua sí llevan derechos humanos. En Guadalajara es optativa, en el estado de Hidalgo es optativa, en el estado de México es optativa, en el estado de Morelos sí llevan derechos humanos, en Querétaro no llevan derechos humanos, en Quintana Roo no llevan derechos humanos y la Autónoma de Yucatán es optativa. Si nos damos cuenta, solamente en 3 llevan la asignatura en forma obligatoria. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes en los que nos versamos para efectos de decir que es necesario? Pues para no quedar mal en el exterior, particularmente a propósito del área internacional. ¿Por qué? Pues porque México ha participado con muchos, ¿qué diríamos?, convenios internacionales, aproximadamente 208 convenios internacionales y aproximadamente 25 declaraciones sobre derechos humanos. Y bien, y los abogados en México no llevamos en forma obligatoria la materia de derechos humanos, subsiste la interrogante. Y bien, me di a la tarea de hacer una breve investigación, les mencionaba al inicio, acerca de 736 universidades. De estas 736 universidades que encontré en el Internet, me di cuenta de que definitivamente sí llevan el 21%, no llevan 39%, optativa el 7%, las sustituyeron el 16% y las otras de plano no están visibles. Y les mencionaba, es la obligatoriedad que tenemos, es a propósito del tiempo que ya hay cierta presión. Y bien, para terminar, solamente me queda mencionar lo siguiente. Todas estas son, les digo, las instituciones. Y mis conclusiones, en caso de que los estudiantes de la licenciatura en Derecho, esto es, los abogados sigan sin llevar obligatoriamente la asignatura, o deberá decir, las asignaturas de derechos humanos, esto es, como decimos, Código Penal, Código Procedimientos Penales, Código Civil, Código Procedimientos Civiles, Código Mercantil, etcétera. De esta forma deberán llevarse derechos humanos y derecho procesal internacional de los derechos humanos.
Si no se lleva esto, se estará incurriendo en contra de todos los esfuerzos legislativos para la promoción, difusión, divulgación y respeto de los derechos humanos en México. Esto es la reforma constitucional. No se está participando en la baja o disminución de su violación como se ha propuesto, y estaremos contribuyendo a impedir ese proceso de desarrollo social a través de los estudiantes de Derecho, que es mi área de conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Antonio, especialmente por su uso estricto del tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos con la exposición de los profesores Eduardo Román y la profesora Cecilia Martínez. El título de la ponencia es La enseñanza del derecho desde una perspectiva intercultural. El proyecto de licenciatura en Derecho desde un enfoque intercultural. El profesor Eduardo Román es actualmente profesor investigador en la Universidad de Monterrey y responsable de los programas de Derechos Humanos y Universidades Indígenas del Centro de Estudios sobre Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, CEAD. La profesora Cecilia Martínez González actualmente es investigadora en los programas de Derechos Humanos y Universidades Indígenas del Centro de Estudios sobre Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, CEAD. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer desde luego la oportunidad de estar aquí y la realización de la materialización de estos espacios para discutir estos temas relacionados con la enseñanza del derecho, que desde luego hace mucha falta en nuestro país, pero bueno, como ya se dijo desde la primera plática que dio el doctor Cáceres, pues esto es un problema común en muchos países, ¿no? Entonces, qué bueno que se lleven a cabo este tipo de eventos y que podamos compartir estas pues, experiencias o diversos enfoques en los que estamos trabajando. Bueno, el título de la ponencia, bueno, ya lo ha comentado el moderador, y esta ponencia, la presentación que haremos ahora se dividirá en tres partes. En la primera parte nos referiremos a algunos aspectos relacionados con la justificación de esta propuesta de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural. En la segunda parte se realizará una descripción un poco acotada, pero bueno, una descripción lo más completa posible dentro del tiempo que tenemos de esta propuesta de programa de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural. Y finalmente, en la tercera parte se hará mención de los que consideramos son algunos de los retos más importantes que se enfrentan la implementación de esta propuesta, ¿no? Yo voy a abordar la primera parte y mi compañera Cecilia Martínez la segunda y la tercera. En cuanto a la justificación, bueno, pues aquí habría que preguntarnos por qué es necesario un programa de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural. Y bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta o lo que hay que partir es esta deuda histórica que tenemos en México con nuestros pueblos originarios. La población indígena en México, a pesar de los reconocimientos constitucionales, los avances legislativos, las políticas públicas, pues continúa siendo objeto de marginalización, de discriminación, de condiciones económicas desfavorables y de una serie de injusticias, ¿no? Esta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran es pues particularmente visible cuando se enfrentan al sistema de justicia, ¿no? Y particularmente, bueno, pues esto se debe al hecho de la falta de abogados y operadores del sistema de justicia capaces de entender y resolver adecuadamente los problemas jurídicos a los que se enfrenta la población y las comunidades indígenas. En el CEAD, que es un centro de investigación independiente sin fines de lucro ubicado en Monterrey, que bueno, pues trabaja en la construcción en tratar de mejorar la calidad de la enseñanza y el ejercicio del derecho en México. Bueno, conscientes de esta situación y bueno, a partir un poco de la información que se fue generando en proyectos previos, pues en los últimos 3 años estuvimos trabajando en un proyecto denominado Fortaleciendo a las Escuelas de Derecho Indígena para que impulsen el desarrollo de sus comunidades. Este proyecto estuvo financiado por la Unión Europea y bueno, contó con la participación, con la colaboración y el apoyo
de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de algunas universidades interculturales que se sumaron al proyecto. En este proyecto, bueno, el objetivo original iba un poco distinto, pero desde el principio nos dimos cuenta que era necesario, antes que cualquier otra cosa, tratar de hacer una propuesta de un programa de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural que fuera pertinente para quienes estudian Derecho en contextos, digamos, indígenas, ¿no? El proyecto consistió en la constitución de un grupo de trabajo, un grupo de expertos intercultural, multidisciplinario, interinstitucional, con personas enfocadas o expertas en el tema de pluralismo jurídico, de antropología, sociología, defensores de derechos de los pueblos indígenas, especialistas en educación intercultural, entre otros, ¿no? Esta propuesta, bueno, al día de hoy se ha comenzado a implementar en algunas universidades interculturales y, bueno, pues creemos que es uno de los primeros programas de su tipo en México y quizá también en América Latina, ¿no? Bueno, ¿por qué es necesaria o por qué era necesario este proyecto o un programa de este tipo? Básicamente, bueno, me voy a enfocar en dos motivos muy rápidamente. En primer lugar, porque creemos que un programa de estas características contribuye a garantizar de mejor manera el derecho de la población indígena de acceso a la educación superior, ¿no? Concretamente, en este caso, estudios profesionales de derecho. Los datos del INEGI son devastadores, ¿no?, en cuanto a la cobertura en materia de educación básica de la población indígena, ¿no? 9.7% de los niños indígenas entre 6 y 14 años no van a la escuela. Esto se vuelve peor conforme crecen. El promedio de escolaridad que tienen es de 5.1 años, casi 4 años menos que la población que no es indígena. Y bueno, el 27% de la población indígena mayor de 15 años no sabe leer y escribir, y de acuerdo con cálculos del INEGI, solamente el 2% de la población de educación superior en México son indígenas. Por otro lado, pues es un programa de estas características es esencial para promover pues una mejor preparación de los alumnos de Derecho que egresan de universidades ubicadas en contextos de alta población indígena, para que contribuyan efectivamente a la solución del tipo de conflictos a los que se enfrentan en estos contextos, ¿no? Tradicionalmente en México y las universidades que están en esos contextos no han sido una excepción. Pues los abogados hemos sido formados bajo un paradigma monocultural y monodisciplinario. Y pues bueno, como resultado de esto tenemos abogados con una visión hegemónica que demanda que otras lógicas culturales se adapten a aquellas lógicas culturales que ellos consideran universales y únicas, operadores de justicia que no promueven ni defienden adecuadamente los derechos humanos de la población indígena, y que pues muchas veces hay prejuicios sobre ellos y que son generalmente y no somos generalmente ignorantes de sus sistemas normativos. Esto, bueno, creemos que puede ser cambiado paulatinamente a través de un nuevo paradigma de la educación jurídica, cuya premisa fundamental debe ser la indiscutible realidad de la coexistencia en nuestro país de diversos sistemas jurídicos igualmente válidos. Esto es partir del reconocimiento de que operamos en un contexto de pluralismo jurídico. De ahí la importancia de diseñar una propuesta de licenciatura en Derecho que rompa con este tradicional enfoque de la enseñanza del derecho que siguen la mayoría de las escuelas mexicanas. Bueno, pues un poco esto y otros elementos que pueden encontrar un poco con más descripción en la ponencia escrita, pues bueno, creemos que justifican esta propuesta que hemos elaborado de un programa de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural que mi compañera Cecilia va a describir con más amplitud. Gracias. Bueno, ahora que Eduardo ya ha explicado un poco las razones por las que se necesita y justifica una licenciatura de este tipo, yo les voy a platicar los detalles específicos de la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural que se diseñó en este proyecto. El objetivo del programa de licenciatura es formar profesionales del derecho con una educación jurídica integral e interdisciplinaria que contribuyan al reconocimiento y ejercicio del pluralismo normativo en la realidad pluricultural de México,
bajo la perspectiva de interculturalidad e interlegalidad. Esta iniciativa busca formar profesionales que estén especializados en los aspectos legales que son particularmente relevantes para los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque así es el enfoque, no es un programa que sea exclusivo para estudiantes que provengan de pueblos y comunidades indígenas, sino para cualquier interesado que desee obtener una formación de este tipo. La perspectiva intercultural del programa se manifiesta principalmente en dos aspectos, y el primero es el mapa curricular y el segundo es el enfoque de pluralismo jurídico con el que el profesor debe impartir los cursos. El mapa curricular incluye unidades de aprendizajes que se están mostrando ahí en la pantalla y que contienen o refieren a los sistemas jurídicos nacional e internacional, así como a lo de los pueblos existentes en su ámbito geográfico de estas universidades. Sin embargo, esta licenciatura no deja de proporcionar una firme instrucción en las áreas del derecho nacional que se consideran como básicas para cualquier abogado. O sea, hay materias, las que son básicas de civil, penal, mercantil, laboral y agrario, ¿no? Pero al mismo tiempo de que se imparten estas materias que son las tradicionales, se brinda al estudiante un conocimiento sólido en el resto de la pluralidad de los sistemas normativos que existen y que tendrá que manejar cuando ejerce su profesión. También, ahí avancé, bueno, además de formarse este mapa curricular, se elaboraron los programas de cada una de las materias, y estas, para cualquier persona aquí que le interese, puede consultarlas en la página del CEA, en el apartado de Programa de Universidades Indígenas. Además de estar el mapa curricular, vienen el programa de cada una de las materias. Y bueno, de esta manera el estudiante indígena conocerá el ordenamiento nacional, que probablemente conozca menos que el de la comunidad a la que pertenece, pero igualmente le resulta aplicable, en tanto que el estudiante no indígena llegará a conocer los pormenores de los sistemas normativos de los pueblos indígenas presentes en su entorno a través de herramientas etnográficas, etnolingüísticas y antropológicas. Ahora, entre estos ordenamientos existen puntos de conexión, pero también potenciales conflictos, y por esto el programa debe dotar al estudiante con los conocimientos conceptuales y las competencias profesionales necesarias para saber identificarlos, prevenirlos y, en su caso, solucionarlos. En el proyecto se desarrollaron también programas para cada una de las materias que ya se mencionó hace rato, y el segundo aspecto en el que se manifiesta esta perspectiva intercultural es el enfoque de pluralismo jurídico con el que el profesor debe impartir sus cursos. Este enfoque debe estar presente de manera transversal en todo el programa, idealmente en un porcentaje cercano al 50% de los casos y problemas que se analicen en clases se deberán de obtener de la experiencia de vinculación con la comunidad, es decir, problemas jurídicos reales del entorno de cada universidad, como violaciones a derechos humanos, derechos territoriales, acceso preferente a recursos naturales, entre otros. En esta licenciatura, la vinculación que tiene el estudiante con su comunidad es esencial. Y es importante también que cada caso y cada problema de estos que se ven en clases y que se obtienen de las comunidades, ya sean reales o a veces también hipotéticos, puedan ser analizados a la luz de distintos sistemas normativos que convergen en el entorno de la institución. Algunos casos de éxito del proyecto son estas tres universidades que actualmente ya cuentan con la licenciatura en Derecho con enfoque intercultural. Una es la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Intercultural de Puebla y también la de Tabasco. Y dos más, que son la Universidad Autónoma Indígena de México, que está ubicada en Sinaloa, y la Universidad Veracruzana Intercultural, que están en proceso de del diseño de esta licenciatura para incorporarla a su oferta académica. El programa de licenciatura en Derecho con enfoque intercultural constituye una apuesta a que es posible
formar abogados de otra forma y sobre todo representa una esperanza para garantizar de una mejor manera a los pueblos indígenas el respeto de sus derechos. No obstante, es un programa que tiene importantes retos. Ahorita, pues por mencionar dos y no hay tiempo de ahondar en cada uno de ellos, el primero es la dificultad de encontrar profesores que estén realmente capacitados para impartir estas materias. Y por otro lado, la falta de materiales didácticos para esta licenciatura y es pues las siguientes líneas de acción que tiene el proyecto. Antes de cerrar nuestra participación, también creemos importante mencionar que esta propuesta no es un proyecto que esté acabado, es un proyecto que está en continua construcción y al que todos podemos contribuir a su fortalecimiento. En la página que también les mencionaba, hay un apartado en el que se pueden recibir sus sugerencias y críticas a esta licenciatura. Y bueno, quizá el logro más grande de este proyecto haya sido iniciar un proceso de reflexión y de búsqueda para formar mejores abogados que sirvan mejor a los pueblos originarios y que con ello contribuyan al fortalecimiento de un Estado plural de derecho en México. Muchas gracias. Quisiera agradecer igualmente al profesor Eduardo Román y a la profesora Cecilia Martínez de la Universidad de Monterrey por estar ajustados al tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos con la exposición de la profesora Gisela Pérez Fuentes y la profesora Carla Cantoral Domínguez, denominada, la ponencia denominada Posgrado Integrado en Estudios Jurídicos, Reflexiones sobre el Diseño Curricular en el Sureste. La profesora Gisela Pérez, de la Universidad de Juárez, es profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, repito, de la Universidad de Juárez. La Universidad Juárez, perdón. Y la profesora Carla Cantoral Domínguez es actualmente responsable académica de la Maestría en Estudios Jurídicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los colegas presentes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por traer a colación a esta casa insignia de la universidad en Latinoamérica el tema de la enseñanza del derecho, pedagogía y didáctica del mismo. Lamentablemente no es un tema priorizado hoy por CONACYT, y yo creo que somos un poquito responsables los profesores de derecho y los investigadores porque se nos ha apartado un poquito de lo que son temas prioritarios, pero no creo que haya posibilidad de éxito en los temas de derecho energético, de biotecnología, de la sociedad del conocimiento, si nosotros no repensamos la forma de cómo enseñar el derecho. En este sentido, bueno, pues nosotros les presentamos, y digo, la doctora Carla Cantoral y una servidora, Gisela Pérez Fuentes, esta ponencia sobre algunas reflexiones en un diseño curricular de programas de estudios integrados. Esta ponencia tuvo como objetivo fundamental tratar de demostrar la eficacia de un programa de estudio integrado dentro de la forma de terminar los estudios de posgrados, es decir, la titulación. Con calidad investigativa, es decir, no solo titulación, sino calidad investigativa en la titulación. Y digo esto porque antes de presentar este programa de estudios jurídicos, que a continuación daré algunos datos, hicimos un estudio de factibilidad y, como decía el doctor Cáceres esta mañana, en el sureste mexicano y sobre todo en Tabasco habían proliferado y todavía han proliferado esas universidades que técnicamente se llaman de absorción de matrículas, que todos conocemos como universidades patitos. Entonces, el tema de la investigación se había
quedaba superado, porque realmente cuando el estudiante que además trabaja se le da un título en 2 o 3 años, incluso de doctorado, pues el tema de la investigación en las maestrías de la universidad pública y más el doctorado no estaban teniendo un resultado positivo. Por eso nosotros tratamos de presentar ante CONACYT este posgrado de estudios jurídicos que tiene como hipótesis en nuestra ponencia que precisamente el programa de estudios integrados es un mecanismo pedagógico porque permite el tránsito de la maestría adquiriendo competencias deficientes en la formación docente para llegar al doctorado en una forma sistemática con estas deficiencias ya superadas. Les decía que el posgrado de estudios jurídicos es un posgrado integrado al Programa Nacional de Calidad. Me refiero a ello porque como hay algunos profesores visitantes, no todos quizás conozcan que existe en México no solo una forma de estudiar gratuitamente, sino también con unas becas al mismo nivel que las que se otorgan para estudiar en el extranjero. Claro, este tipo de posgrados necesitan una serie de requisitos, por supuesto, que permite ir garantizando la calidad de la investigación. Por ejemplo, son posgrados de tiempo completo, es decir, los estudiantes en su mayoría deben dedicarse a tiempo completo a los estudios toda la semana, porque así podrán obtener una beca. Les digo, una beca muy razonable y considerable, como un salario de un trabajador, recordando a un secretario de un gobierno de México, o mucho más que los 6,000 pesos que decía el señor que eran suficientes para vivir. Entonces, en este sentido, el posgrado PNPC, y esto es una parte novedosa que como investigadoras nos llamó mucho la atención, articula la formación, la investigación, la innovación y la forma de dar un resultado a la sociedad a través de una vinculación. Hacía un momento un profesor decía, y bueno, coincido con él lamentablemente, que los abogados tienen un campo de acción en su cuando se gradúan, el gobierno. Eso me horroriza, pensando en tantos temas tecnológicos que tenemos nosotros en las manos en este siglo XXI. No voy a hablar de algunos a los que nos dedicamos, como la reproducción asistida o la sociedad de la información, el derecho al olvido, en fin, muchos, ¿verdad? Pero se dedican al gobierno. Y esto es una cosa increíble, porque cuando uno le ofrece estas becas y hace hemos hecho las entrevistas en Tabasco, en el sureste, lo reconozco con cierta tristeza, pero con total franqueza, es una de las dificultades que se han encontrado para que los estudiantes se incorporen a investigar, a pesar de que todos dicen, quiero dar clases. Pero estos tipos de posgrados PNPC de CONACYT, que van a cumplir 25 años y que yo sinceramente considero que es un privilegio en México tener este tipo de posgrado. Me parece que no todos los países disfrutan de esta posibilidad, porque además se conforman en los estándares internacionales que anteriormente señalaba, y también vinculan de forma directa a lo que es la investigación del profesor con el estudiante, teniendo una productividad común. Es uno de los requisitos que se necesita para que el programa tenga efectividad. Y, por supuesto, esto también debe reflejarse en
la realización de investigaciones de carácter común. Estos posgrados, por supuesto, tienen un nivel más, que es la capacidad de internacionalización, porque el CONACYT ampara, y bueno, pues la universidad responsable tiene también una parte importante de esta responsabilidad. La universidad sede ampara la posibilidad de movilidad de estudiantes y alumnos. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer con un nuevo programa, una creación de un nuevo programa en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pero para ello decía que no solo es de nueva creación, porque nosotros hicimos un estudio de factibilidad y incorporamos más o menos materias, sino porque, fíjense, se llama Programa de Estudios Jurídicos. En el sureste, todos los programas que nosotros detectamos estaban vinculados con el derecho, doctorado en derecho, derecho constitucional procesal. El nuestro trató de abrir las fronteras de lo que la nomenclatura de CONACYT llama Área 5. Es decir, pueden estudiar este doctorado no solo egresados de Derecho, sino también de Comunicaciones, Sociología, todo lo que es el Área 5. Y nuestro posgrado de Estudios Jurídicos tiene entre, y esto sí se los podemos garantizar, unas características que hemos cuidado. En primer lugar, los que conforman el núcleo académico básico son profesores no solo de tiempo completo, sino que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y también hay profesores invitados en ese sentido. Pero, importante, hemos tratado de luchar lo más posible, respetando, por supuesto, la libertad de cátedra, con las clases positivistas y con las clases magistrales. Trabajamos con interdisciplinariedad, por supuesto el impacto en la sociedad del conocimiento, de la información, está presente en nuestras clases. Ya hemos recibido clases vía internet de universidades como la de Valencia, y en definitiva, bueno, pues el posgrado de nueva creación es, como les decía, además de estas cualidades, tiene otra, que es el posgrado, el de ser un posgrado integrado, algo en que nos atrevimos en su momento en nuestra universidad, y a la cual le doy la palabra a la doctora Carla para que, como responsable de la maestría, lo defienda. Gracias. Buenas tardes. Para continuar con el tema, este programa de posgrado integrado consta de dos fases. En la primera fase, el estudiante realiza sus estudios de maestría, y en función de sus resultados académicos, a solicitud del estudiante, el comité académico del posgrado evalúa si reúne las condiciones necesarias para continuar con sus estudios de doctorado. Estos programas se pueden registrar por separado, es decir, maestría y por separado del doctorado. Pero, ¿qué beneficios tiene este tipo de programas de posgrado integrado? Bueno, en primer lugar, son programas que permiten un modelo flexible, dado que su formación es precisamente orientada a generar investigadores, a formar investigadores, pero además permite, en este caso, complementar los estudios de maestría con los estudios de doctorado, a partir, por ejemplo, de materias como seminarios interdisciplinarios de investigación que se imparten todos los semestres, y bien, de forma tal que se puedan formar estas competencias transferibles en los estudiantes. Otra de las ventajas, permite el desarrollo y continuidad de estas líneas de generación y aplicación de conocimiento, a partir también del trabajo que se realiza entre profesores y estudiantes en virtud de sus líneas de investigación, que permiten una productividad conjunta. También otra ventaja es que contribuye a la interdisciplinariedad
y esto permite también ahorrar, o en este caso aprovechar los elementos materiales, humanos y financieros, dado que los profesores del núcleo académico básico de la maestría pueden ser los mismos profesores del núcleo académico básico del doctorado. También nos permite consolidar los cuerpos académicos a través del trabajo que realiza cada profesor investigador, dado que se crean también redes de colaboración, y esto coadyuva a potenciar la movilidad de los estudiantes. Y bueno, además cabe destacar que es un programa distinto del doctorado directo. En los programas de doctorado directo, aquí el estudiante renuncia a su grado de maestría para efectos de continuar con el doctorado y obtener su grado de doctorado. En este programa, el estudiante obtiene su grado de maestría y su grado de doctorado. Y bueno, existen dos modalidades para transitar de la maestría al doctorado. Brevemente les voy a explicar. La primera modalidad, el estudiante debe haber cubierto todas sus materias, tiene que haber realizado un 80% de avances de su tesis y bueno, también en este caso debe de elaborar un anteproyecto vinculado a sus líneas de investigación, en el cual precisamente los avances de tesis y de la maestría van a ser evaluados previa solicitud del estudiante por el Comité Académico de Posgrado, y en este caso se va a elaborar un documento. Bueno, el estudiante tendrá que comprometerse a graduarse, obtener el grado de maestría durante el primer semestre del doctorado, de lo contrario causará baja del programa doctoral. Y la segunda modalidad, el estudiante puede titularse en el momento en que obtiene su grado de maestría. Puede solicitar el ingreso al doctorado, de tal forma que al momento de presentar su tesis tiene que presentar su anteproyecto doctoral, y al momento de evaluarse se emiten dos actas de examen, de tal forma que una va a ser el acta correspondiente a su examen de grado de maestría y la otra va a ser el acta correspondiente al ingreso del doctorado. Y bueno, ya para concluir y por cuestiones del tiempo, a 2 años de la creación de este programa de posgrado integrado en estudios jurídicos, podemos afirmar que hemos logrado superar, en este caso, esas deficiencias que traen nuestros estudiantes de licenciatura a través de la maestría, su formación en la investigación, el dominio de un segundo idioma, en este caso están con el idioma inglés, en el TOEFL. Esto les permite ya tener esa competencia, esa habilidad para el tránsito al doctorado. También permite consolidar las líneas de investigación a través de los cuerpos académicos, de investigadores y profesores, y bueno, potenciar de esta forma la generación de conocimientos desde el sureste de México. Gracias. Muchas gracias a la profesora Gisela Pérez y a la profesora Carla Cantoral por ajustarse al tiempo. La siguiente ponencia de la profesora Karen Aide Aguayo Mota, docente del área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit, se denomina Hacia un análisis de los programas de derechos humanos en las universidades públicas de México. Gracias. Profesora. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y compartiendo esta mesa con tan excelentes investigadores. Bueno, la charla que vengo a compartir con ustedes en esta ocasión, como ya lo mencionó el doctor, se titula Hacia un análisis de los programas de derechos humanos de las universidades públicas de México. Esto corresponde a un proyecto de investigación parcial. Es una investigación que se espera que esté terminada durante el segundo semestre del próximo año. Tiene que ver un poco con lo que ya nos mencionó el doctor Antonio Reyes, solo que mi investigación está abordada desde otra perspectiva. Y bueno, primeramente quisiera iniciar partiendo de la reforma integral que se hizo en materia de derechos humanos a la Constitución en el año 2011, principalmente enfocándome en el artículo 3, que como todos ustedes saben es el artículo rector de nuestro sistema educativo nacional. Después de esta reforma, las universidades, hablando exclusivamente del nivel superior, que es mi objeto de estudio, las universidades tuvieron la obligación, ¿no?, de incorporar a sus programas de estudios contenidos en el aspecto o en el área, de los derechos humanos. Por otro lado, después del eminente adelgazamiento que está sufriendo actualmente el Estado, concebido como Estado-Nación, en donde
hemos sido testigos de diferentes crisis económicas, políticas y sociales, en donde los paradigmas de desarrollo han sido dominados por cierta clase hegemónica. Esto ha generado una tensión en los sectores productivos de desarrollo del país, y por supuesto que el sector de la educación pues no ha sido la excepción. Esto como consecuencia de las transformaciones y de los cambios que rápidamente van avanzando a raíz del capitalismo globalizado. Esto de igual forma ha provocado que se generen políticas educativas que operan bajo premisas de exclusión, con pocas oportunidades de acceso al sistema educativo, a un trabajo digno, bien remunerado, acceso a la vivienda, entre otros aspectos. Esto en su conjunto ha traído consigo una fragmentación de contenidos y prácticas en las universidades públicas. Es decir, que existe una desvinculación de la teoría con la práctica. Asimismo, se ha observado una falta de profesionalización por parte de los docentes, lo que en su conjunto ha impedido, para el tema que nos ocupa el día de hoy, que se consolide una educación en derechos humanos, ¿no? También, de igual forma, se ha observado una desvinculación con el contexto sociocultural, en el sentido de que los planes de estudio, refiriéndome exclusivamente a la materia de derechos humanos, se han ido adaptando de acuerdo a las disposiciones o necesidades o requerimientos de las autoridades universitarias, que muchas veces, pues como todos ustedes saben, la finalidad última es la educación, ¿no? En torno giran otros intereses que ponen de por medio la educación de calidad. Esto también provoca que haya una desvinculación respecto a la realidad o al contexto de la misma universidad con las enseñanzas que ese contexto requiere para crecer. Finalmente, se requiere que los planes de estudio de derechos humanos contengan conocimientos teóricos, prácticos, sociales, jurídicos internacionales y nacionales, para que logren concretar una educación en derechos humanos de manera integral. Cuando hablo de contexto internacional, no me refiero a aplicar lo que ya está en la legislación o en la teoría internacional al contexto local o nacional, sino a tomar qué parte de toda esta gama de información que nos arroja el sistema internacional nos sirve, ¿no?, para nuestro contexto regional o nacional. Y bueno, los objetivos de esta investigación primeramente versan en realizar un análisis comparativo de los programas de estudio de derechos humanos de la carrera de Derecho, licenciatura en Derecho, de las universidades públicas de México, abarcando los 2 ciclos escolares, 2014-2015 y 2015 y 2016. Cabe mencionar que abarco estos 2 ciclos escolares en un primer momento porque me aseguré de que no hubiera alguna transformación por parte de las universidades en estos 2 ciclos, es decir, se analiza el desarrollo de la educación en derechos humanos en estos 2 ciclos escolares. De igual forma, contrastar los resultados obtenidos con este análisis con la teoría y las necesidades reales del contexto nacional e internacional de los derechos humanos, para que finalmente esto me permita proponer un programa de estudio de derechos humanos idóneo y sobre todo flexible, que tome en cuenta el contexto, así como un diálogo intercultural de cada región desde una visión emancipadora. Y bueno, la metodología que se está implementando en esta investigación parte de un método mixto, en donde en un primer momento se realiza un análisis hermenéutico interpretativo, para después pasar a uno descriptivo. Es todo un reto para mí, pero bueno, creo que lo estoy llevando muy bien. En un primer momento se parte de la teoría crítica, el discurso educativo emancipador de Paulo Freire, que muchos de ustedes supongo que sí que lo conocen. Entonces él es mi principal teórico. Y bueno, ¿qué es lo que se pretende con esta investigación? En un primer momento, pues describir las fortalezas y las debilidades de los contenidos académicos del programa de Derechos Humanos en la licenciatura en Derecho, para poder analizar la aplicación de conocimientos filosóficos, teóricos, epistemológicos y prácticos. Esto también nos va a llevar a obtener un panorama integral y sobre todo actual de cómo se está enseñando y cómo se está aprendiendo también en derechos humanos desde la universidad pública. Y para visualizar si se está construyendo y de qué forma se está construyendo una cultura cimentada en los derechos humanos. Esto toda vez que considero que los derechos humanos constituyen pues un pilar fundamental en lo que es el sistema educativo, ya que a través de ellos se pueden conocer y efectivizar todos los derechos de todas las personas y se toman en el sentido de procesos que pueden llevarnos a transformar el entorno social ante cualquier forma de dominación.
Y bueno, dando lo que es un panorama general de la educación en derechos humanos en la universidad pública en México, se parten o se observan los dos modelos de enseñanza. Por una parte, se observa el modelo tradicional de enseñanza que en algunas universidades todavía sigue vigente, en donde se da este conocimiento narrado. ¿Qué quiere decir este conocimiento narrado? Que la educación se da como un proceso de instrucción, es decir, donde no se generan condiciones para que surjan aprendizajes significativos, es decir, una educación bancaria, como lo menciona Freire, en donde no hay tampoco condiciones para que se generen espacios para la reflexión y la crítica. En un segundo momento se observa la educación por competencias, en donde se están formando abogados que dispongan de herramientas que los haga competitivos, con capacidad de liderazgo, con capacidad de poder trabajar en el corporativismo. Es decir, que se da estudiantes con una formación de destrezas y habilidades para el mercado laboral, con una dimensión de crecimiento individual y con objetivos de crecimiento dentro de una corporación, institución u organismo gubernamental, que son todos los que nos presentó el doctor. Y bien, ya pasando a lo que es el objetivo de estudio de esta investigación, versa en 35 universidades públicas autónomas, federales, estatales de México. Es decir, son todas las universidades que existen en el país. Antes de decidirme por estudiar las 35 universidades, porque pues es todo un reto estudiar el programa de estudios de una materia de 35 universidades públicas, hice un diagnóstico previo en donde se demostró la factibilidad de poder recopilar estos programas de estudio. Pero ya en la práctica ha sido una dificultad que no he podido superar todavía. Estoy en esa etapa de recolección de datos. Muchas universidades públicas han sido muy recelosas en compartir su información. Me han dicho de todo. He usado los medios formales, informales, articulación de compañeros, de docentes. Bueno, he hecho de todo. De hecho, algunas universidades me han dicho que tengo que ir directamente al campus y pues mis medios no me lo permite trasladarme al norte o al sur del país, o incluso una universidad me dijo que no me podía compartir el programa de estudios porque lo quería copiar. Entonces, a pesar de que le expliqué que era con fines totalmente académicos para una investigación de posgrado, pues no me ha sido posible. Aprovecho este espacio de articulación entre nosotros para ver si ojalá alguno de ustedes me pudiera ayudar con esto, ¿no? Y bueno, actualmente cuento con 20 programas de derechos humanos de 20 universidades públicas, como les comento. En estos 20 programas de derechos humanos se ha observado lo siguiente. En un primer momento, el nombre de la materia es muy diferente. No hay ninguna universidad que tenga el nombre como igual. Se observa denominaciones como derechos humanos y garantías individuales, derechos humanos y ombudsman, derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. Los contenidos son poco similares entre esas asignaturas, basados la mayoría de ellos en teorías, en fundamentos y generalidades en el marco del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Se incluyen dimensiones jurídicas y humanistas, con estrategias de enseñanza y aprendizaje y formas de evaluación tradicional. Como lo decía el doctor que me antecedió, esta materia en la mayor parte de las universidades es optativa. Si el estudiante así lo desea, lo puede tomar entre el tercer o sexto semestre. De igual forma, se observa que los objetivos son diferentes en cada asignatura, pues dependiendo del contexto de la universidad es el objetivo que forma para el aprendizaje y enseñanza de los derechos humanos. Y no se observan en ninguno de estos programas se observan prácticas de vinculación, es decir, vinculación con el entorno social, ¿no? Que finalmente es lo que va a permitir a un estudiante, a un abogado, relacionarse con el desarrollo de los derechos humanos. En el aula no podemos aprender lo que se observa en la realidad. No hay espacios de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, comisiones de derechos humanos, etcétera. Y finalmente, pues una falta de profesionalización de los docentes en el área de los derechos humanos. Esto es un tema que se ha venido hablando desde las mesas anteriores, en el sentido de que pues no existe esa formación docente, ¿no? Y bueno, esas 4 universidades no han integrado a su asignatura de derechos, a la asignatura de derechos humanos, a su programa. Como ya también lo decía el doctor, se abordan los derechos humanos desde el punto de vista positivo, es decir, de cómo los reconoce la Constitución, la normatividad mexicana o la legislación internacional.
El criterio para el estudio y análisis de estos programas de estudio parte en un primer momento de que deben incluir una dimensión transversal, jurídica, humanística y sobre todo práctica, que logren partir de la realidad social a través de una educación holística o una educación integral, que se construyen y reconstruyan conocimientos en forma circular, es decir, que yo que estoy al frente del aula no me vea como, o no me vean los educandos como una figura de poder, ¿no? La que tiene la verdad absoluta y a la que no se le discute nada, sino que en algún momento yo como educador puedo ser educando y el educando a su vez puede ser educador, es decir, ese proceso circular de compartir la información en donde el alumno se centra en su propio conocimiento, él se hace responsable de lo que quiere aprender y cómo quiere prepararse para el egreso en materia de derechos humanos. Esto también se puede construir a partir de la deconstrucción que la educación tradicional y los mismos modelos basados por competencias han impuesto, ¿no? En donde, como les comentaba anteriormente, se forman profesionales para que sean competitivos, para que sean con dimensiones de crecimiento individual y dejando a un lado lo que es la colectividad. Y bueno, esto permitiría instaurar una comunicación horizontal en el aula, con espacio para el desarrollo de la crítica, la reflexión, y sobre todo la transformación colectiva. Todo esto puede llevar a que se permita un reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos desde la universidad pública. Esto a través de modelos educativos que sean incluyentes, plurales, flexibles y sobre todo emancipadoras. Y bueno, finalmente, la educación en derechos humanos en el sistema de derechos se ha observado que existe una desarticulación, y una fragmentación en la enseñanza y en el aprendizaje de los derechos humanos. Se debe fomentar en los abogados como figuras principales de hacer valer o hacer efectivos los derechos humanos una perspectiva de los mismos que vaya más allá de solamente pasar la materia, ¿no? De solamente, como es optativa, pues la tomo porque es de relleno para acreditar el semestre y listo, sino que se fomenten en los abogados la defensa y la importancia de defender los derechos humanos, rompiendo con la práctica tradicional que se tiene en México sobre lo que es la defensa de los derechos, ¿no? Esto pues a través de procesos pedagógicos pertinentes que tengan coherencia entre la teoría y la praxis, que es lo principal, a través de modelos educativos integrales y flexibles basados, como ya se los he venido mencionando, en los derechos humanos. Esto nos puede llevar a lograr fortalecer la función social que tiene la educación, ¿no? Que parece que conforme va avanzando el tiempo se va perdiendo el objetivo de la educación, que proporcione herramientas a los estudiantes y que les permitan construir una educación para la vida y para todas las personas, fomentando el diálogo intercultural. Es decir, no se trata de yo docente llegar al aula a decirte a ti alumno qué es lo que debes de hacer. O sea, no es limitarnos a un deber ser, sino otorgar estas herramientas para que el estudiante, principalmente el abogado, al egresar no nada más salga con este crecimiento individual, sino que salga con ese sentido de hacer algo por la colectividad, también por sus semejantes, ¿no? Reconociendo las diferencias que hay entre nosotros, pero al final de cuentas que todos somos iguales, ¿no? Y esto eminentemente nos puede llevar a un proceso de transformación constante del entorno, sea desde el contexto regional, local, estatal, nacional y por qué no internacional. Y pues bueno, es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Karenaide Aguayo Mota por ajustarse al tiempo. Tenemos unos 15 minutos aproximadamente para preguntas, entonces yo sugeriría reunir todas las preguntas y luego los expositores pasarían a responderlas. ¿Podrían alzar la mano los que deseen hacer una pregunta para asignarles el turno? 1, 2, 3, 4. Vámonos con estas 4 personas. Muy buenas tardes. Esta pregunta va dirigida para los doctores Eduardo Román y Cecilia Martínez. Quisiera saber cómo se resuelve el problema de tener campos de aprendizaje tan cerrados con respecto a la cultura indígena y especialmente para poder entrar uno como docente a aprender de ellos para luego poder transmitir esto en esa propuesta intercultural que ustedes hacen. Porque, pues hablándolo, ustedes mismos lo decían,
se dificulta conseguir docentes que conozcan estas culturas y me preocupa realmente esa parte de que son culturas muy cerradas, normalmente no dejarían ingresar a abogados a aprender de esto. Entonces, bueno, no sé cómo se resolvería esto. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. Número 2. Yo lo que quiero hacer son 2 comentarios. Primero que nada, felicitar a Antonio Reyes Cortés. Me encantó su exposición. No está como un informe de investigación, sin embargo, creo que así se debe de hacer la investigación en el derecho. Es decir, justificando no solamente la falta del conocimiento ni la aplicación del mismo, sino viendo los resultados en la sociedad como usted lo hizo tan objetivamente. De hecho, le sugiero a Carla que, creo yo, parte de la razón de ser de tu investigación, Carla, puede ser alguna de las conclusiones del maestro Antonio Reyes, porque es fabuloso. Él te dice cuál es la consecuencia de ignorar los derechos humanos. Te lo dice con números, te lo dice con razones, te lo dice objetivamente, ¿sí? Y si bien es cierto, el maestro Antonio Reyes Cortés hizo alusión a un contexto laboral, él fue muy claro diciendo que el 90% de los egresados de Derecho tenían acceso a ese contexto laboral. El otro 10% puede ser variable en otros sectores, ¿no? Y me encantó. Mi segundo comentario va dirigido hacia Eduardo Román y Cecilia Martínez. Lo que están haciendo se llama justicia, jóvenes. Justicia para tanta gente que ha quedado en estado de indefensión, que son las personas indígenas. Y sí, la formación profesional, no solamente del abogado, sino de cualquier disciplina, es un trabajo inacabado, nunca va a ser acabado, porque entonces dejaría de ser formarse para una realidad, ¿no? Y los felicito por ello, y quiero que feliciten también a Luis Fernando Pérez por haber impulsado este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. La pregunta número 3. Sí, bueno, mi nombre es Víctor Hugo, yo soy de Bolivia, ahora denominado Estado Plurinacional de Bolivia, y bueno, originalmente tenía una pregunta para Eduardo Román y Cecilia Martínez, pero a raíz de esa pregunta formulé otra interrogante para todos los ponentes, algo que tengo como una duda muy profunda. Voy con la primera pregunta, que es exclusivo para la ponencia de Eduardo Román y Cecilia Martínez. Cuando escuchaba lo que explicaban en razón de crear un programa de licenciatura especial con un enfoque intercultural, me preguntaba por qué debe de ser un programa especializado y no buscar que el enfoque intercultural sea parte del programa oficial. ¿Que acaso la realidad intercultural es solamente se presenta en algunos lugares de México y no en otros? Y esto lo pregunto porque hace aproximadamente 15 años que empezó este debate en Bolivia por el reconocimiento del Estado plurinacional, multiétnico y plurilingüe. Y cuando yo estudiaba la carrera, tenía compañeros indígenas. Muchos preguntaban, ¿por qué me enseñan derecho romano, algo tan ajeno a mi cultura, y no aprendo de derecho quechua o aymara? En muchos casos, los profesores no podían responder. Y claro, es algo que tiene una connotación cultural. El derecho que aprendemos es un derecho occidental. Pero la realidad que tenemos no es la realidad europea. Vivimos en un estado, no nada más en México y en Bolivia, sino en gran parte de América Latina, que conlleva y que tiene y que reconoce ahora actualmente a nivel de su sistema jurídico una diversidad de culturas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tendríamos que pensar en solamente un programa de licenciatura especializado con enfoque y no proponer, al igual que lo hacía el segundo expositor, que esta sea una materia obligatoria? A lo mejor y puede variar de acuerdo a la cultura indígena de cada lugar, pero cada región debería, además de enseñar parte de lo que tiene que ver con el derecho occidental, el derecho natural o propio del lugar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que pues me surge como una interrogante a partir de esta, que se la planteo a todos los ponentes,
siento, por lo que la mayoría ha conversado o comentado, que los planes curriculares, los planes de estudio, tienen un grado de evolución muy lento, en el sentido que los fenómenos ocurren en la sociedad y se demora mucho en reconocerlos. La condición de México, por ejemplo, de que sea un Estado multicultural, es de tiempo atrás, y recién estamos discutiendo la idea de generar programas de estudio que reconozcan esta realidad. El problema con los derechos humanos en México, la sentencia del caso Radilla, en la que la Corte Interamericana sostiene que es obligación del Estado mexicano capacitar a los operadores jurídicos en derechos humanos, es del 2011. Y en la actualidad no tenemos, como mencionaba uno de los ponentes, un programa o un reconocimiento de materia oficial a la materia de derechos humanos. Como este ejemplo, creo que hay bastantes en los cuales la evolución o el grado de evolución que tienen los planes curriculares son demasiado lentos. Me viene a la mente la idea de la diferencia que hay entre la realidad y el desarrollo normativo. Y bueno, es evidente que las normas igual y demoran en formularse por toda la burocracia y lo que implica establecer una norma. Pero, ¿ocurre lo mismo con los planes de estudio? Esa es la pregunta para todos los ponentes. Gracias. Muchísimas gracias. Había alguien por acá con el número 4. El 4, el 5 y ya pasamos a responder las preguntas. Sí, muy buenas tardes. Muchas felicitaciones al panel. Guadalupe Ponce, y la pregunta es para Karen. Y lo que tengo inquietud yo de preguntar es acerca de si dentro de esta investigación que está realizando para las currículas de derechos humanos en licenciatura, han permeado algunos datos o conocimiento acerca de cómo se está enseñando la materia de derechos humanos en los posgrados, sobre todo en esos posgrados que ahora se denominan específicamente para derechos humanos. Y si nos puede hacer algunos comentarios al respecto en relación o comparativamente de lo que nos explicó acerca de su investigación. Gracias. Muchísimas gracias. La pregunta número 5, por favor. Es para ti, Andrés, ¿sí, verdad? Andrés, felicitarte. Me pareció bastante interesante el planteamiento, porque creo que en enseñanza del derecho la cuestión de enseñar filosofía del derecho se torna más complicada que cualquier otra materia para hacer algo creativo. Entonces, mi pregunta es, un comentario, una pregunta. La primera, que al ser obras cinematográficas que trasladan una obra literaria, en ese caso resulta más sencillo, ¿no? O que no sé si tendrían más potencialidades o más riesgos si no sean propiamente obras adaptaciones. Y en el segundo, si tienes, se te ocurren porque para temas concretos hay, ¿no? Para poder, para violencia, para género, se puede hacer a través de cine, a través de literatura. Pero para concepciones del derecho, para metapositivismo, para positivismo incluyente, excluyente, ¿se te ocurren también otras metodologías, otras películas? Es eso. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a proceder, yo les sugiero, en orden, ¿les parece bien? Sí, en el mismo orden. Profesor Antonio Reyes Cortés. Sí, por lo que hace la pregunta general hacia todos los ponentes, quisiera decirle que efectivamente en México, otra vez el área que conozco se llama UNAM, y esto es cada 5 años se hace la propuesta de revisión de planes y programas de estudio. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las posibilidades que cada autoridad administrativa tienen en el caso. Pero efectivamente tiene usted razón. A nivel internacional, en las sentencias otorgadas por la Corte hacia México, ha habido ello. Pero en México tenemos, a ver si no digo cosa fea, tenemos algo que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto la está ocupando ahora el ex abogado de la UNAM. Y bien, en los estatutos de la dicha comisión aparece en el artículo 6, fracción 9, algo como lo siguiente. Dice, la ley que regula la Comisión Nacional de Derechos Humanos, artículo 6, fracción 9, establece las siguientes atribuciones.
fracción octava, proponer a las diversas autoridades del país que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Hasta ahorita no hemos sabido que la Comisión haya hecho una propuesta, recomendación a ninguna universidad a efecto de ello. La fracción novena, promover el estudio y la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Obligación de la Comisión. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos. Pero aquí la situación es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una autoridad educativa. ¿Qué significa? Que tenemos que regresar a la fracción inmediata anterior y la Comisión tiene dentro de sus atribuciones proponer a las diversas autoridades, y las universidades son autoridades educativas públicas, ¿cierto?, que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones para efectos del aprendizaje de los derechos humanos. Efectivamente, sí existe la regulación y reglamentación adecuada para ello, pero todavía no se ha dado. ¿Cuál es la principal autoridad encargada de ello? La Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública es quien otorga el registro de validez oficial de estudios. Es esta a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe hacer una recomendación para efectos de que se incluyan dentro de los planes y programas de estudio ciertas materias obligatorias, como las propuestas por su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Gracias. Siguiendo el orden, me tomo la palabra para dar dos respuestas rápidas frente a lo que se me pregunta. La primera es frente al tema de la velocidad en lo que tiene que ver con los currículos y lo que pasa en la realidad social. Pues bien, habría que señalar algo, y es que incluso desde el medioevo siempre se ha criticado que el derecho tiene una velocidad propia diferente de los cambios sociales. Realmente eso no me preocupa, es que no hay otra manera, son dos lógicas completamente distintas. Al respecto recomiendo un hermoso texto de Paul Virilio llamado Dromología. La forma de medir las velocidades de los cambios sociales es completamente diferente al movimiento académico. La academia tiene una forma de proceder diferente a lo que es la estructura social, y esto entonces señala que el académico es más lento, más mesurado, tiene que razonar las cosas, tiene que presentar un proyecto, y eso está bien. Es que incluso hasta me parecería irresponsable considerar que el académico tiene que estar más veloz que el sistema social. Eso significaría el fin de la estructura académica tal como la conocemos. Ahora, no obstante, el sistema complejo de la academia tiene una forma con la que intenta acelerar el arrojamiento de resultados, y es la sobreespecialización. Entre más especializado sea el discurso académico, pues puede arrojar resultados de forma más rápida. Esa es una forma con la que he intentado apaciguar o menguar los efectos de tener un ritmo de velocidad diferente, y eso tiene que ver con el tema de los currículos. Entonces, entre más sobreespecialización, pues la academia puede arrojar unos resultados más rápidos que la sociedad espera. No obstante, eso también es muy peligroso, porque una sobreespecialización excesiva pues hace perder el conjunto, la perspectiva de la complejidad de lo que es el sistema jurídico. A mí realmente no me preocupa mucho que la academia sea más lenta, incluso cuando tiene que reformular el tema del currículo. Es que un académico tiene que hacer, por ejemplo, lo que hacen aquí mis colegas: meditar, ver cómo están los pensum, reflexionarlo con otros compañeros, venir a estos espacios, mientras que la sociedad tiene velocidades distintas. Frente al tema del cine, yo tengo que expresar algo de mi biografía, por así decirlo. Yo empecé trabajando en filosofía y derecho con temas de filosofía y literatura, realmente. Intenté vincular mucho a mis estudiantes con filosofía y literatura, y el resultado fue que terminó siendo formación para una élite. Solo un pequeño grupito de mis estudiantes me seguía con este tema de filosofía y literatura. Cuando empecé a indagar cómo podría lograr ser más receptivo con la exposición de temas estéticos, la respuesta fue el cine. El cine cautiva mucho más a nuestro estudiante que el tema de la literatura misma. Entonces yo me volqué a trabajar cine y derecho.
Yo tengo un blog que lo monté inicialmente como Cine y Derecho, en el que yo cogía películas, le decía a los estudiantes cómo analizarlas y se las proponía para temas concretos de filosofía del derecho. Ya llevará varios años este blog y ha evolucionado a ser una página web de cine, realmente. Ya cada vez es más crítica de cine. Y ahí, pero constantemente, y yo lo redacté pensando en mis estudiantes. Yo cogía películas, se las analizaba para proponerle al estudiante, oiga, vaya, véala, y ojo con estos temas, esto tiene que ver con derecho. Y ahí de pronto es www.andresboterobernal.com. Ahí constantemente intento colocar 2, 3 películas por semana, analizarlas y proponerlas para ciclos de cineforo. Ahora, frente a su pregunta más específica de cuáles películas, incluso yo elaboré un listado con las que se podría trabajar filosofía del derecho a partir del cine. Y aquí una anotación final desde una perspectiva biográfica. Yo dicto la misma asignatura, filosofía del derecho, a filosofía y a derecho. Y las estrategias son completamente distintas. A mí con filosofía prácticamente la dicto casi que con cine. Realmente, y son muy receptivos los estudiantes de filosofía cuando la estructura central del curso es a partir del cine. Y me ha ido muy bien. En cambio, en Derecho no. En Derecho el cine debe ser accesorio y no la fuente principal. Porque incluso hasta los propios estudiantes reclaman la cátedra magistral. O sea, el estudiante de Derecho no tiene esta visión estética que le permitiría considerar que el mundo puede ser reflexionado solo a partir del séptimo arte. Entonces yo lo que utilizo en Derecho es el cine de vez en cuando para ciertas escuelas. En Filosofía sí es mucho más recurrente. Muchísimas gracias. Procedemos entonces con los profesores Eduardo Román y la profesora Cecilia Martínez. Muchas gracias. Bueno, puesto que a mí solo me tocó exponer la primera parte de la ponencia, entonces aquí poniéndonos de acuerdo, pues me tocaron a mí las preguntas, pero desde luego, pues bueno, sí complementará ahí cualquier cosa que digan mal. Bueno, voy a tratar de responder a las 3 intervenciones. Bueno, primero agradecerlos, desde luego los comentarios son bastante alicientes para poder seguir trabajando en esta área, no nada más para nosotros dos que estamos aquí, que de alguna manera somos en esta ocasión la cara de un equipo bastante amplio que ha estado trabajando este tema y bueno, desde luego muy agradecidos por los comentarios y desde luego le haremos llegar sus felicitaciones a Luis Fernando, el director del CEAD. En cuanto a la pregunta que hace el doctor sobre cómo lograr ese acercamiento de los profesores a las comunidades que efectivamente en ocasiones pues son un poco cerradas, pero yo diría pues no nada más las comunidades son cerradas respecto a nosotros somos cerrados respecto a las comunidades y más en el ámbito jurídico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lograr eso, no? Ojalá tuviéramos una respuesta, estamos tratando de llegar a ella. Pero en esa exploración creo que hemos encontrado, por ejemplo, que las universidades interculturales, el modelo de las universidades interculturales con el que hemos podido trabajar este proyecto, puede ser un espacio ideal para lograr ese encuentro, ¿no? Precisamente pues esa es la vocación de estas universidades, el lograr estos diálogos interculturales, el que ahí converjan pues las diversas culturas que tenemos en México, no solo las indígenas, sino también las no indígenas, y que en ese intercambio pues puedan lograrse pues estos diálogos, estos acuerdos, estas soluciones consensadas. Dentro del proyecto, teníamos muchas limitaciones, la Unión Europea fue muy generosa desde luego, pero pues bueno, fue un proyecto con bastantes, no teníamos el suficiente dinero para hacer todo lo que quisiéramos poder haber hecho. Pero bueno, una de las cosas que sí logramos hacer y que creo que pudiera ser una primera aproximación a ese diálogo fue un taller, un curso de verano que hicimos en la Universidad Intercultural de Chiapas con profesores de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la Autónoma de Chiapas, en fin, profesores de San Cristóbal y algunos de Tuxtla, me parece, incluso fueron algunos de Veracruz, con profesores que trabajan en el tema de pluralismo jurídico. Concretamente en esa ocasión estuvieron 2 profesores colombianos, de hecho, Rosenberg Ariza y Guillermo Padilla, y se generó, me parece, una experiencia académica muy interesante para ambas partes, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas
podemos empezar un poco por ahí, ¿no? Y conecto esto un poco con la otra pregunta sobre por qué hacer un programa especial y no que sea algo que esté dentro de los programas tradicionales de derecho, ¿no? Yo diría que estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? O sea, esto no tendría que ser así, ¿no? O sea, los programas de licenciatura en Derecho tendrían que incorporar, desde luego, estos contenidos y esta visión, los de todas las universidades. Yo soy un convencido de eso. Pero bueno, hay que ir por partes, ¿no? Y esto, digamos, es una especie de acción afirmativa, digamos, en el ámbito de la educación superior. Porque lo cierto es que los abogados que se están formando en contextos y que operan en contextos indígenas ya como abogados, pues son formados bajo este modelo tradicional de enseñanza del derecho, con los contenidos tradicionales de la carrera de derecho, ¿no? Entonces, sí es necesario ir construyendo esto, programas diferentes de enseñanza del derecho, y bueno, pues se dio la oportunidad de trabajar con las universidades interculturales y bueno, pues el diseñar un programa especial para estos contextos. Pero somos convencidos, y esa es una de las siguientes etapas que queremos impulsar en el programa Universidades Indígenas del CEDAT, el llevar esto a otros contextos, ¿no? El poder llevar este enfoque intercultural, este enfoque de pluralismo jurídico a todas las universidades, ¿no? Creemos que es completamente necesario. Y bueno, un comentario sobre, pues también sobre la lentitud de los cambios curriculares, pues sí, lamentablemente es un problema grande que tenemos, yo creo que todas las universidades, ¿no? Normalmente los cambios curriculares son muy lentos y dan cuenta de estos cambios que se van presentando en el contexto jurídico, pues con cierto retraso, ¿no? No tengo la respuesta, creo que tiene que ver con políticas de las instituciones educativas, más que con cosas que quisiéramos hacer los profesores. Pero bueno, pues creo que nosotros como profesores, dentro de los cursos que damos, podemos tratar de ir abordando esas cuestiones novedosas, aunque todavía no estén incorporadas formalmente en los planes de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesora Cecilia, no, perfecto. Vamos a la profesora Gisela Pérez y la profesora Carla Cantoral, por favor. Me informan de la coordinación general del evento, que si podemos ser más precisos que el tiempo previo, por favor. Bueno, muchas gracias. Los colegas que me han antecedido con respecto a los programas, ¿no? Pues yo tengo una visión distinta de lo que debe ser el profesor. El profesor universitario es una persona como toda cualquiera y que ha tenido un privilegio de estudio, a veces con mucho esfuerzo, y debe resolver, estar atento a los cambios socioeconómicos y estructurales del país. No podemos estar en la contemplación, tenemos que resolver las situaciones que nuestros estudiantes nos están pidiendo, y por eso mismo los programas se han convertido en cambios lentos. Incluso cuando les explicábamos el programa integrado, pues tuvimos que hacer una revolución en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, porque esto no estaba en el reglamento universitario. Entonces no había manera de que nos aprobaran el posgrado integrado. Entonces, y esto ha facilitado, diría el compañero boliviano, ¿por qué tan lento? Oye, pues mira, ha facilitado cantidad, la integración hasta humana de tanto de maestría y doctorado, pero sin embargo los reglamentos universitarios, la propia sensibilidad del profesor en cuanto a asumir que estamos en otros tiempos y hay que aceptar el reto. No somos nadie por encima de la sociedad, somos una parte de la sociedad y tenemos que cumplir esa obligación. Y en ese sentido, pues por supuesto, el derecho está muy por detrás de los acontecimientos económicos, científicos, y por supuesto el hecho siempre precede al derecho, pero hay momentos que debemos ya tomar las riendas para que el vacío legislativo no haga ineficaz las leyes. Y por último, con el respeto de Botero, soy aficionada solo al cine, le voy a comentar
al joven que hay una película, seguro está en la relación del profesor Botero, que se llama The Reader, el lector, y es una película muy bonita porque explica en el proceso de Nuremberg la necesidad de romper con el positivismo en la época alemana y la necesidad de empezar la argumentación y la humanización y por supuesto la incorporación de los derechos humanos a la enseñanza del derecho. Podría señalarte otra, pero bueno, yo creo que esa es la más, para nosotros, la más emblemática. Yo lo único que quiero comentar, por cuestiones de tiempo, que si el derecho ha sido lento, una evidencia de nuestra formación, nuestro modelo del programa de posgrado integrado tomó como referencia, por ejemplo, modelos de programas consolidados, como fue el programa de posgrado integrado en pedagogía de la UNAM, para efectos de establecer esta vinculación y esa formación sobre la investigación jurídica. Muchas gracias. La profesora Karen Aidea Aguayo, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo creo que ya mis compañeros y compañeras ya le respondieron al compañero boliviano. Entonces, me enfoco primeramente en, maestra, un agradecimiento por su recomendación. Precisamente para eso estoy aquí, para recibir todas sus perspectivas y sus comentarios. Y solamente comentarle que lo que presentó el doctor, pretendo que sea la segunda parte de mi investigación, ya el análisis descriptivo de los datos. Espero que sea tan brillante como la de él. Muchas gracias. Y bueno, a lo que decía la maestra, si la entendí bien, su duda era en el sentido de cómo se ha dado la enseñanza de los derechos humanos en los posgrados especializados en derechos humanos precisamente. Yo precisamente, no sé si lo comenté, pertenezco a un posgrado de calidad de la Autónoma de San Luis Potosí de Derechos Humanos. Yo estudio la maestría en Derechos Humanos, en ese marco estoy haciendo mi investigación. La enseñanza, bueno, hay pocos posgrados especializados en derechos humanos en el país, entre los que puedo mencionar es Chiapas, San Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana, Flaxo, Solité, Solitán, entre otros. Pero los únicos posgrados que abordan la perspectiva crítica, que es todo esto que yo comenté, creo que son nada más Chiapas y San Luis Potosí. No sé si alguien más tenga conocimiento de otro posgrado que también aborda la perspectiva crítica, y el resto se enfocan en el estudio de los derechos humanos desde el aspecto legislativo nacional, internacional, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, creo que también en cuanto a posgrado, aunque no he hecho una investigación al respecto, lo poco que he encontrado a consecuencia de esta investigación que estoy haciendo en educación superior, también va pues creciendo muy lento, ¿no? Si de por sí la enseñanza de los derechos humanos en la educación superior, la universidad, hablando exclusivamente, ha ido muy lento, como lo decía el compañero, pero pues por todos los factores que ya mencionaron los compañeros y compañeras de la mesa, en posgrado es creo que la misma situación, el mismo escenario. Igual luego voy a hacer una investigación sobre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entrego entonces las constancias de parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, el Instituto de la Judicatura Federal, la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. En su orden, al profesor Antonio Reyes Cortés. Al profesor Eduardo Román González. A la profesora Cecilia Martínez González. A la profesora Gisela Pérez Fuentes. A la profesora Carla Cantoral Domínguez. Y a la profesora Karen Aidea Aguayo. Vamos a tener un receso corto, 10 minutos como máximo, por favor, no se aleje mucho del auditorio, para empezar con la próxima mesa. Muchas gracias.